Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por
Palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Palabra de Dios. En esta semana, nuestro texto bíblico, hermanos, está en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. Si queremos ver todo, está desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Solamente el día de hoy hemos leído del versículos 3 al 5. ¿Por qué queremos hablar de la iglesia tesalónica? Hace 2 semanas hablamos de lo que fue el respaldo y la guía de la iglesia primitiva cuando inició a través del mensaje. Y después vemos cómo que a través de la persecución se levantó la iglesia de Antioquía. Hoy, en medio de toda la crisis también, en los viajes de Pablo, Dios levanta también la iglesia de Tesalónica. Y esta iglesia nos enseña muchas cosas también para las iglesias en esta época del libro. Así que el título del mensaje del día de hoy, hermanos, de esta semana es la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué queremos hablar de esta iglesia? Esta iglesia nos enseña, con ejemplo, varias cosas importantes que hoy debemos que continuar aferrándonos. Y es más, tenemos que continuar proclamando este mensaje también en medio de las circunstancias. Así que el día de hoy podemos recibir esa respuesta y la gracia de la palabra a través del mensaje del día de hoy, como es la iglesia de Tesalónica. Queremos decir algo importante en la introducción en el texto bíblico que acabamos de leer. Una iglesia que disfruta de la oración es una iglesia feliz. Eso es lo que realmente tenemos que confirmar siempre. La iglesia no debe sentirse una carga para orar, debe disfrutar de la oración. ¿Por qué? Porque la oración no es algo que Dios nos dio para que nos sintamos agobiados o desesperados o esperando buscar algo. La oración debe ser feliz, porque la oración, en otras palabras, significa que Dios está junto conmigo. Así como usted disfruta la compañía de una persona que usted siempre quiere estar con esa persona y se la pasa hablando con esa persona todo el día porque le gusta su compañía, usted debe disfrutar como iglesia, como creyente, que Dios está con usted. Y disfrutar que Dios está con usted significa la oración. Entonces, ¿cuál es el método que Dios nos dio a nosotros como iglesia podamos disfrutar realmente la oración? Primero, no olvidemos primera carta de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia viviente, andante en los campos. Usted que está en su casa, ustedes que están con su familia, en el trabajo, no sé dónde quiera que escuche el mensaje. Si usted es un hijo de Dios, usted es la iglesia. Y en esa iglesia habita el poder de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo, como Pablo lo ha dicho en primera carta de Corintios. Lo segundo es que la oración se disfruta. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Dios dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y es así, yo puedo disfrutar la compañía, la presencia y el poder de Dios donde quiera que yo esté. No estoy amarrado a un lugar, a una situación, a una circunstancia. Es porque Dios está conmigo. La Trinidad está conmigo. El poder de la palabra que Dios mismo me dio está conmigo. Sí, Cristo, que sigue continuando la obra de la salvación, está en los campos y obra absolutamente. Y el Espíritu Santo que nos hace ser testigo está con nosotros también. Eso significa disfrutar de la oración. ¿Por qué queremos empezar de esta manera? La iglesia tesalónica, cuando Pablo dice que se acordaba sin cesar en las oraciones por esas iglesias. Por eso la iglesia debe aprender a disfrutar de la oración. No solamente como un método, sino por un deleite que Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante orar? ¿Cuál es el deseo de Dios por lo que nos ha dado Dios la oración? Uno, hay que orar por los campos. Por eso es que Dios nos dio la oración, porque como en la época tesalónica había mucha crisis, mucha persecución, también en esta época las iglesias se están cerrando, los creyentes se están desanimando. Hay que orar por los campos, pero principalmente por los campos que están abandonados, los campos que ya nadie quiere llegar a predicar el evangelio. Oremos para que el poder de Dios también utilice a los obreros, a las personas que están con ese deseo de ir a sus campos y que Dios le dé la gracia. Lo segundo que tenemos que orar es por nuestra siguiente generación. ¿Quiénes van a continuar la obra de la evangelización, iglesia? ¿Quiénes pueden continuar después de nosotros? Nosotros somos la plataforma y debe continuar nuestra siguiente generación.
los que continuarán, nuestros hijos, los que están detrás de nosotros, ellos son los que Dios ha levantado y seguirá levantando para que puedan ser las personas, pastores y líderes que prediquen este evangelio también. Hay que orar por esto. Tercero, no olvidemos orar, iglesia, por todas las naciones del mundo. Así como la iglesia de Antioquía, la semana pasada vimos que era una iglesia que antes estaba tal vez centrado solamente el mensaje a los judíos, pero Dios abrió las puertas y el mensaje llegó hasta los griegos. Nuestra iglesia se debe levantar así, una iglesia para todas las naciones, una iglesia que ore por todos los campos abandonados, orando por la siguiente generación, por los futuros misioneros y por todas las naciones del mundo. ¿Qué ejemplo tenemos que tomar hoy de la iglesia tesalónica? Terminando esta introducción importante del día de hoy. Aferrémonos a la palabra, al mensaje que Dios nos ha dado a través de esta iglesia. Número 1. Tres cosas. La primera cosa que quiero yo hablar de la iglesia tesalónica que llama la atención era el estado espiritual de esa iglesia. Lo segundo que voy a compartir era la identidad de esa iglesia tesalónica. Y lo tercero era la evidencia de la iglesia tesalónica. Wow, sí, porque si realmente la iglesia no conoce su estado espiritual, realmente si la iglesia no sabe lo que es el estado espiritual, que es lo más importante para la iglesia, va a sufrir. Mire el versículos 3 y 4 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En otra versión dice que Pablo dice, y conocemos, amados, que ustedes fueron elegidos por Dios. El estado espiritual de la iglesia, ¿por qué es tan importante? Porque de acuerdo al estado espiritual de la iglesia es lo que va a proyectar en el campo, a lo que esté centrado realmente en la iglesia, a los que los creyentes estén fijando su meta juntamente con el pastor o los líderes, así realmente podremos salvar los campos. La iglesia tesalónica, ¿qué nos enseña? La iglesia tesalónica tenía la fe, la iglesia tesalónica tenía la esperanza, la iglesia tesalónica tenía el amor. ¿Qué es la fe? La fe para vencer cualquier tipo de obstáculo, porque ellos estaban pasando momentos difíciles. Era la fe dentro de la palabra de Dios. Tenían la esperanza. ¿La esperanza qué significa? Saber esperar. Saber esperar que Dios va a obrar en su horario, va a obrar en sus campos. Y ellos que también tenían amor. ¿Qué es lo que significa que tenían amor? Es que entendían a las demás personas. Entendían a los creyentes, entendían a los campos, sabían por qué las personas estaban así. Una iglesia modelo como la iglesia tesalónica debe tener este tipo de fe, este tipo de esperanza, este tipo de amor. Ese es el evangelio puro que Dios nos ha dado a nosotros también. En nuestras iglesias en esta época también puedan tener esas tres cosas. Podemos decir la fe para vencer cualquier obstáculo, la esperanza para saber esperar el momento y seguir orando por las obras de Dios, y el amor para poder entender a las personas y considerar a los demás como nosotros mismos. Eso es lo que vimos nosotros, como la iglesia de Antioquía lo vio la semana pasada. La iglesia tesalónica, su estado espiritual era diferente. Sí, ¿qué hoy en día estarán haciendo las iglesias en la actualidad? ¿Cuál es el estado espiritual de la iglesia? Por eso debemos orar, para que Dios nos revele a través de su palabra. Segundo, el estado espiritual de la iglesia tesalónica era una iglesia que vive en el deseo de Dios, que vivía en ese deseo, porque la Biblia dice que en esto conocemos cuál fue vuestra elección. O sea, la iglesia tesalónica sabía realmente por qué Dios lo había llamado, sabía realmente por qué Dios lo había escogido en medio de todo. ¿Sí? No solamente fue Pablo, sino que Dios, por medio de Pablo, levanta esta iglesia. Entonces nosotros tenemos que realmente estar convencidos como iglesia también por qué Dios nos ha elegido. ¿Por qué Dios nos ha llamado? El libro de Colosenses capítulo 2, Pablo dice, versículos 9 y 10, Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tiene esto que ver con eso. Cuando usted sabe del estado espiritual, cuando nosotros conocemos el estado espiritual de la iglesia, el estado espiritual de los creyentes, vamos a llegar a una conclusión. Dios nos eligió y Dios fue que nos llamó. No necesitamos más nada. Cristo es suficiente. Él es la plenitud de todo. Solamente a través del evangelio, solamente a través del poder de Dios podemos salvar las iglesias también y los campos también. La iglesia tesalónica entendía por qué Dios lo había llamado, al punto que más adelante, si usted lee, fueron ejemplos para muchas regiones.
al punto que sabían que no había sido ni por su poder que ellos habían conocido el Evangelio. De esta manera, nuestras iglesias deben saber que Dios lo eligió. Y ya que Dios nos eligió y Dios nos compró con su sangre, debemos estar conscientes que somos suficientes y completos en Él. Él es la plenitud. Él es que lo llena todo para nuestra vida. Y si Él es así, así debe ser nuestro estado espiritual. Así debe ser nuestra vida como iglesia en esta época también. Número 2. Lo segundo que nosotros podemos ver aquí de la iglesia tesalónica era la identidad que tenía la iglesia. Cuando hablamos de la identidad, hablamos de por qué realmente Dios lo había levantado. Realmente ellos sabían quiénes ellos eran en ese campo, en esa época. Y aparece en el versículo 5 y 6 cuando usted lee, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o seguridad, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El versículo 6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Ven lo que trato de compartir? La identidad de la iglesia tesalónica era muy diferente. En medio de la crisis, en medio de todo lo que estaba pasando, la iglesia tesalónica sabía que había sido una iglesia levantada por gracia. Esa es la mayor identidad, creyentes, hermanos, que no debemos olvidar. Solamente usted, nosotros y toda la iglesia fuimos levantados por gracia. ¿Qué significa por gracia? Que no es por mis méritos. ¿Sí? Hablamos, tal vez nuestra iglesia tenga 20 años de haber sido fundada en ese lugar, en ese terreno, en ese campo, pero fue Dios en su gracia que preparó todo para poder salvar ese campo. Esa es la gracia de Dios. Entonces, Pablo dice, ustedes no solamente fueron convertidos por palabras bonitas, sino por el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que Cristo le dijo a la iglesia primitiva, que no salieran de Jerusalén, sino fuera por la promesa del Padre, que esperaran la promesa del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo iban a ser testigos, o en otras palabras, iban a poder predicar el Evangelio y transformar vidas solo con el poder del Evangelio. Dios, el poder del Espíritu Santo. De igual manera, las iglesias del día de hoy, nuestra iglesia del día de hoy, debe estar consciente que Dios lo ha levantado por gracia y solo con el poder del Espíritu Santo, solo con el poder de la gracia del Evangelio. Cuando nosotros entendemos esto, dígame, ¿qué tenemos nosotros, como le he compartido, para ser orgullosos o para poder compararnos? Nada, porque todos nosotros fuimos levantados por su gracia, por su poder. Y Dios nos ha dado esa gracia del poder del Espíritu Santo en cada campo. Segundo que vemos en la identidad de la iglesia de Tesalónica era que en cualquier situación, la identidad de la iglesia de Tesalónica no cambia. Igual nuestra vida debe ser así. Cuando usted lee Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9, cuando empezó todo, hubo una gran persecución. Cuando Pablo llegó a predicar que Jesús era el Cristo, la Biblia dice que muchos comenzaron a aceptar a Cristo, muchos comenzaron a aceptar la fe, pero había judíos que no le gustaba y por celos hablaban mal de Pablo y hasta lo encarcelaron. Pero ni eso detuvo a la iglesia. Sí, ahí se levantó el discípulo Jasón, un discípulo muy importante para Pablo. Este discípulo ayudó a Pablo también en ese campo. De igual manera, la iglesia en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias que estemos pasando, no debemos olvidar que nuestra identidad jamás va a cambiar. Dios va a seguir utilizando a su iglesia. Nuestro estado espiritual debe estar consciente, seguro de lo que Dios nos ha dado, porque vendrá crisis, sí, vendrá persecuciones, tal vez, pero lo más importante es que nosotros tenemos tres cosas, es la identidad de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, otra vez repito, hablo de cada creyente que ha aceptado a Cristo. Y cada iglesia que está en el hogar, abriendo sus computadoras, su laptop, su celular para poder escuchar el mensaje. Usted, que es hijo de Dios, a usted como iglesia le digo, esas tres bendiciones Dios nos las da a nosotros y por eso con nuestra identidad no cambia. ¿Cuál es la primera? La morada. Tenemos la morada del Espíritu Santo. Él vive para siempre en nosotros. Segundo, tenemos la guía del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, absolutamente nos guiará para siempre, aún después de la muerte. Y tenemos la obra del Espíritu Santo. Él seguirá obrando cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Eso es lo que dice Romanos. Y si es así, en todo momento oramos y Dios obra a través de su palabra. Por eso como iglesia que somos, no debemos lo primero olvidar
cuál debe ser el estado espiritual, nuestro estado espiritual correcto como iglesia que somos. Y segundo, cuál debe ser la identidad correcta, como fue la iglesia tesalónica. Y lo tercero que llama la atención, que eso vino por manera natural, ¿sí? Algo obvio vino, fueron las evidencias de la iglesia tesalónica. Cuando usted lee del versículo 7 al 9, dice la Biblia que ellos comenzaron a hacer ejemplos en Acaya, en Macedonia. Y es más, ellos fueron al punto de que ya Pablo no tenía que decir nada. Los propios pueblos de Macedonia y Acaya hablaban bien de Pablo. Y a pesar que no conocían a Pablo, porque la iglesia tesalónica era ese reflejo, esa evidencia del evangelio. Nuestras iglesias hoy en día debemos ser testigos de este evangelio. Saber que Dios está obrando con su poder hasta el día de hoy y ser ejemplo del evangelio, ser ejemplo de la palabra, tener la evidencia como iglesia significa que en todos los campos, en todo lugar, a toda persona, nosotros tenemos que alumbrar la luz de Cristo, predicar este evangelio. Esto se llama la evidencia. Nosotros no tenemos más nada que compartir como iglesia. ¿Qué más podemos darle a las personas? En las personas que están separadas de Dios solamente necesitan el evangelio. No pueden ser felices por otra cosa. Aunque le demos lo material, aunque no está mal, aunque le demos comida que no está mal, algún día eso se acabará. Por eso nosotros necesitamos la primera y la mayor cosa, que es la evidencia, pero de ser testigos del evangelio en todos los campos. En todos los campos, que a todas las personas puedan escuchar y conocer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué tenemos que tener evidencia del evangelio? Porque solo el evangelio de Cristo puede quebrantar el poder de las tinieblas que hay en los campos. ¿Nuestros campos están atrapados por el reino de este mundo, de Satanás? Sí. ¿Están atrapados por las tinieblas? Sí. Pero no puede ser con nuestro poder. Por eso Dios ha levantado a la iglesia. Un pastor importante bien dijo, al referirse de la iglesia, que la iglesia debe ser el molde del cielo. O sea, la iglesia debe reflejar la luz del cielo. La felicidad del cielo en la tierra debe reflejar la iglesia. En otras palabras, la luz del evangelio tiene que alumbrar en ese campo. ¿Sabes por qué Dios levantó su iglesia? Cuando hablo de su iglesia, no hablo de terreno ni templo otra vez. Cuando Dios sabe por qué levantó a su grupo de creyentes en esa región donde usted vive. ¿Saben por qué? Para salvar ese campo, para salvar esa región. Igualmente nuestra iglesia que fue levantada en esa región es para salvar esa región. Tenemos que estar seguros. Y es por eso que la iglesia tesalónica, sabiendo eso, Dios lo levantó para ser testigos en esas regiones cercanas de Macedonia y Acaya, al punto de que muchas personas hablaban de esa iglesia, no porque ellos fueran los mejores, sino porque era la gracia del evangelio. Terminemos concluyendo. Solamente el evangelio de Jesucristo, hermanos, solamente el evangelio de Cristo puede transformar la iglesia, puede dar vida a la iglesia, puede dar vida a los campos. Iglesias, hoy en día debemos todos juntos aferrarnos a la palabra, ir a la corriente del mensaje y valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Un estado espiritual correcto. Debemos conocerlo. Y también Dios nos ha dado la identidad que no debemos olvidar y que nadie nos los va a quitar. Y naturalmente se vendrán las evidencias. Va a ser normal que en el campo hablen de su iglesia. Eso fue Hechos 2:47. Será normal que hablen del pastor, de los creyentes y que digan, wow, esos creyentes están obrando, Dios está obrando. Es natural porque la iglesia sabe su identidad y la iglesia sabe su estado espiritual, como fue la iglesia de Tesalónica. Quiero concluir en esta hora. En primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 19. Pablo, escribiendo esta carta, le dice a la iglesia tesalónica lo último. Yo lo puedo concluir de esta manera. Continuemos. Como siempre lo he dicho a la iglesia, a los creyentes, no importa las circunstancias que pasen. Continuemos. ¿Y cuál fue la palabra importante de que Pablo escribe a través de la revelación del Espíritu Santo a la iglesia tesalónica para que puedan continuar? Le dice en el versículo 16, en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, le dice, estad siempre gozosos. No importa lo que pase. Ellos estaban pasando momentos de tribulación. Sí, estaban pasando momentos de persecución. Sí, habían doctrinas falsas. Sí, pero estad siempre gozosos. No dejen de orar. Disfruten la oración. Den gracias a Dios en todo, porque lo que pase es la voluntad de Dios. Y recuerden, no apaguéis el Espíritu. En otras palabras, no estorben la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Muchos creyentes todavía quieren esforzarse en hacer su esfuerzo,
su motivación, ¿sí? Hacer su conocimiento, aunque no es malo, pero tienen que permitir, orando, que sea el poder del Espíritu Santo que obre en la iglesia. Esto es lo que nosotros tenemos que confirmar todos los días como iglesia que somos, no olvidando cuál es nuestro estado espiritual verdadero, cuál es nuestra identidad verdadera como iglesia y cuál es la evidencia que se debe notar en los campos sin ningún esfuerzo. Y continuamos. Somos la iglesia. Somos esa iglesia que alumbrará la luz del Evangelio en medio de cualquier tribulación. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Oramos, Señor, en esta hora por todo lo que tú nos has dado a través de tu palabra en el día de hoy. Tú has levantado a la iglesia tesalónica en medio de crisis, de situaciones, de persecuciones, pero lo levantaste en tu gracia, Dios. Permítenos ver el estado espiritual correcto también en nuestra iglesia y no olvidar nuestra verdadera identidad y disfrutar de esta identidad. Así lo natural, la evidencia de ser testigos en los campos, Señor, como iglesia, se revelará en tu horario, Dios. Pongo en tus manos la vida de cada creyente que está reunido en este lugar recibiendo tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.